Gloria al Señor, Dios te bendiga. Damos gracias a nuestro Dios porque podemos una vez más estar aquí en su casa de oración, este lugar que nos ha dado, ¿verdad? Para que juntos podemos alabarle, exaltar su nombre y estar bajo su dirección, ¿verdad? Él tiene cuidado de nosotros, como Él cuida de las aves y de esos animalitos, vamos a decir, bichitos más chiquitos, hasta el más grande, ¿verdad? Se levantan todos los días y a buscar de comer de lo que encuentran, ¿cierto? Porque nuestro Padre Celestial es quien le da lo que ellos necesitan para su vida, y Él también nos provee a nosotros todos los medios necesarios para que nosotros también podamos seguir adelante, ¿verdad? Viviendo el día a día, tanto físicamente, económicamente como espiritualmente, ¿verdad? Él tiene control, ¿no? De todas las cosas. Así que continuamos, bueno, damos la bienvenida a los hermanos que nos acompañan en esta noche. Sean muy bienvenidos y contento de tenerla por acá. Amén. Así que estamos en el libro de Levítico, en el capítulo 19. Estamos continuando una serie de estudios, viendo la santidad de Dios, como Dios quiere que el ser humano le adore, le busque, ¿cierto? Entonces, en este capítulo 19 hemos estado viendo varios puntos acerca de el amor al prójimo, ¿verdad? De primeramente obedecer a Dios y luego amar al prójimo, y uno del amor al prójimo era no quitarle lo que es suyo, ¿verdad? Lo que pertenece a otra persona. No mentirle, ¿cierto? ¿Y qué más cosas hemos estado viendo aparte de esto? ¿Qué más cositas recuerdan? No robar. Uh-huh. Exactamente. Exactamente. Amén. Exactamente. Amén. Amén. Esta es una de las partes del amor al prójimo, ¿verdad? Que los dueños de la cosecha no podían cosechar hasta el último rincón. Tenían que dejar las orillas sin cosechar para que los pobres pudieran ir a cosechar. Eso es parte, ¿verdad? De la providencia de Dios, de ese Dios que provee para todo, ¿verdad? Y vimos también que las personas que sembraba confiaba también en que Dios iba a ser suficiente en proveerle, dejando esa parte sin cosechar para los pobres. O sea, no se iba a hacer ni más rico, ni se iba a hacer más pobre. Él confiaba que con lo que él cosechaba, con eso era suficiente para él continuar sustentando a su familia. Entonces, antes de empezar, nos vamos a ubicar en el tiempo y espacio. ¿Cómo así? Bueno, lo que vamos a ver hoy está en el contexto de la vida dentro del pueblo de Israel, donde ya existían leyes claras para delitos graves como robo, violación, homicidio y muchas otras cosas que también vamos a ver. Pues nos vamos al capítulo 19 de Levítico y vamos a leer desde el versículo 15
hasta el versículo 18, dice, no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. No andarás chismeando entre tu pueblo. No atentarás contra la vida de tu prójimo. Yo, Jehová. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes en su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo, Jehová. Bueno, en estos versos podemos ver que las leyes dadas por Dios van más allá de señalar las conductas del corazón. ¿Cuáles son esas conductas del corazón? Robar, adulterio, fornicación, hurto, y podríamos decir un montón de cosas que luego nosotros las encontramos en el Nuevo Testamento repetidamente, ¿verdad? En los escritos de Pablo. Sino que también señalan los malos pensamientos del corazón. Bueno. Y el versículo 15 que hemos leído, en este versículo, Dios instruye sobre cómo debe aplicarse la justicia de forma equitativa para todas las personas ricas y pobres. No sé si se han observado que el verso dice que no hará injusticia entre quienes. Habían dos grupos de personas. Pobres y quién. Y grande, quiere decir, y ricos, ¿verdad? No hará injusticia. O sea, tenía que ser igual. No porque él es pobre y este es rico, vamos a menospreciar al pobre y vamos a favorecer al rico. O no, o viceversa, ¿verdad? Tenía que haber una igualdad de justicia para todas las personas, tanto ricos como pobres. Cualquier tentación de favorecer a unos o a otros debe evitarse por igual para no deformar la justicia que debe mantenerse imparcial y estable. O sea, Dios es un Dios justo, ¿cierto? Y ahí donde entramos en juego, la sociedad hoy día, empezamos vamos a decir, a blasfemar contra Dios, ¿cierto? ¿Por qué hay tantas injusticias? ¿Por qué hay tantos pobres? ¿Por qué los ricos abusan de los más pobres? Porque de poder, ¿verdad? Y esto a nivel social como político, ¿cierto? Lo vemos, ¿no? A diario. O sea, esto es inevitable, ¿no? Humanamente hablando. Entonces, el plan, el propósito de Dios es que todos nos miremos así, de frente, ni hacia arriba, ni hacia abajo, sino todo así de frente, ¿verdad? Dios es un Dios de igualdad. Hermanos, ¿qué es lo que ha pasado? Que la sociedad se ha corrompido. La maldad se ha multiplicado. La envidia, la avaricia, la codicia, todo esto se ha multiplicado de tal manera que está incontrolable, ¿no? Yo quiero lo que tú tienes
Y lo que tiene el otro, y lo que tiene el otro, cierro el puño y no quiero abrirlo contra los demás. ¿Sí o no? Yo creo que no me equivoco, ¿no? Esta es la sociedad en que nosotros estamos viviendo hoy día. Todos, tú tienes una buena casa, yo también quiero tenerla a como de lugar. Así de deudas hasta aquí que no pueda más, pero quiero conseguirla. ¿Te ha cambiado de coche? Yo, pues si él gana lo mismo que yo, pues yo también me voy a cambiar de coche. Y ahí empezamos, ¿no? En esta, solo por decir pequeñeces, ¿no? Porque las cosas van a más. ¿Cierto? El ser humano tiene un corazón muy perverso y quiere más. El caso bíblico que nosotros encontramos aquí, fíjate, y esto no es de ahora, no es de ahora porque porque la humanidad se ha multiplicado. Escucha, había menos millones de personas en el mundo y había un pobre hombre que tenía una viña y había un rey que lo poseía todo y este rey quería esa viña que estaba cerca de su propiedad, que era de ese pobre, y se afligía y lloraba y no comía porque quería obtener esa viña. Y el pobrecito Nabot y ese rey Acab, ¿verdad? Nabot, no, es mi herencia de mi padre, es mi recuerdo, mi tesoro. Yo no te la puedo vender. Y este rey, poseyéndolo todo, estaba afligido. Y cuando su esposa le dijo, pero ¿qué te pasa? ¿Por qué tan afligido? ¿Por qué no quiere comer? Me imagino yo a un niño de estos que hacen rabiar, es que yo quiero ese juguete y no me lo quieren comprar. Yo me lo imagino, ¿no? A este rey diciéndole a su mujer, es que yo quiero la heredad de Nabot y no me la quiere vender. ¿Tú te imaginas un hombre que lo posee todo, afligido por un trocito de tierra, por un huerto? Es tremendo, ¿verdad? Y eso lo encontramos en Primera de Reyes, capítulo 21, desde el versículo 8 hasta el versículo 14. Aquí está la mujer de este rey, buscó varios testigos, hicieron ahí un escrito, pusieron la firma, el sello del rey y mandaron a matar a Nabot. Y ya vienen allí, mira, toma, que ya el hombre se murió, ahora la herencia es tuya, cógela. Qué tremendo, ¿verdad? ¿Cuál es la consecuencia? Nabot fue apedreado solamente por una persona que poseyéndolo todo tenía su corazón lleno de avaricia. No tenía amor al prójimo. No tenía amor por las personas pobres. Y Dios le estaba aquí dándoles instrucciones a Moisés para que él enseñara a su pueblo a amar al prójimo por las personas pobres. Que no hubiera opresión de rico hacia pobre, pero tampoco hubiera menosprecio de los pobres hacia los ricos, sino que hubiera armonía, que el amor estuviera ahí entre ellos, que hubiera comprensión, que la convivencia en la sociedad fuera de igualdad, que todos vivieran bien y que todos adoraran a un solo Dios. Y muchas veces en la Biblia, cuando aparece la palabra, ya yéndonos al versículo 16, la segunda parte, dice chismosear o susurrar contra otra persona. Si advierte el corazón humano, ¿de dónde va? De la avaricia, ¿a qué? Al odio, a la maldad, ¿verdad? ¿Cierto?
corazón está lleno de avaricia, odio. ¿Y qué más podríamos decir que está lleno el corazón? De muchas cosas, ¿verdad? De muchas maldades, ¿cierto? Y vemos aquí en el versículo 16 que nos manda a no usar palabra de chisme o susurro, que como es el caso del Proverbio capítulo 16, 28, 18, 8 y 26, 22. Aunque el lenguaje original alude a calumniador. Entonces, podemos leer Proverbios 16, 28, solo este verso. Y mira lo que dice: el hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. En la historia de rey Acab y Nabot hubo todas estas cosas. Todo esto sucedió para quitarle la vida a este hombre. Ya para que podamos entender lo peligroso que es la calumnia o el chisme o el susurro contra otras personas. Aquí podríamos aplicar ese verso de Proverbio que dice que el poder de la vida y la muerte está ¿dónde? En la lengua. Ahí se puede aplicar correctamente este texto bíblico. Cuando nosotros susurramos contra otras personas, estamos intentando quitar a esa persona del medio. Físicamente o literalmente. Porque no solamente se mata a una persona cuando tú le quitas la vida. Tú matas a una persona cuando tú hablas mal de esa persona, cuando tú le haces daño, ¿verdad? A esa persona. Esa persona está afligida, tiene su corazón muerto, vamos a decir. Entonces, vemos dos cosas. En el versículo 15, vimos, ¿qué cosa? Versículo 15, ¿qué había? No hacer diferencia entre rico y pobre. En el versículo 16, ¿qué hemos visto? No chismosear. Y cuando nosotros chismoseamos, murmuramos de una persona, ¿estamos haciendo igualdad o diferencia? ¿Qué relación hay en estos dos versos? ¿Qué relación hay? Yo creo que hay aquí bastante, ¿no? Igualdad en estos dos versos, ¿no? Van de la mano los dos, porque ambas cosas destruyen, ¿cierto? Destruyen a las personas. Bueno, continuamos. En Strong, hebreo, este es una concordancia, Strong, del original. Encontramos aquí que Raquel, que es lo que en realidad Moisés escribió en hebreo, quiere decir, en la definición, detractor, como que viaja por todas partes. ¿Sabe lo que es detractor? Que va, lo que podemos decir para que me puedan entender. ¿Alguien sabe lo que es la gangrena? La gangrena
Cuando una herida o una infección, haga un golpe, te rompe un hueso y no te atiende un médico y tú te quedas así por ahí, por dentro, empieza a podrirse todo, ¿verdad? Y eso se va regando, por la sangre se va yendo para todo el cuerpo, ¿no? Y te va matando poco a poco hasta que te quita la vida. Pues esto es lo que Moisés quiere decir, escribió aquí. Raquel o detractor. En la Reina Valera, nosotros encontramos que calumniador, calumniar, chismear, chismoso. Todo esto es derivado de esta misma palabra y tiene el mismo significado. El verso paralelo que nosotros encontramos de chismeando en la Biblia de las Américas dice: no andarás de calumniador entre tu pueblo, no harás nada contra la vida de tu prójimo, yo el Señor. Y la Reina Valera de 1909 dice: no andarás chismeando en tus pueblos, no te pondrás contra la sangre de tu prójimo, yo Jehová. De todas maneras, si observamos y comparamos lo del rey Acab con Nabot, y si comparamos con la desigualdad del versículo 15 y el chisme en el versículo 16, ambos llevan a qué? Llevan a un camino. ¿A qué camino? A camino de la muerte. ¿Lo han observado o no? Ambos llevan a ese lugar, a camino de la muerte. Entonces ve por qué razón Dios le ordena al pueblo de Israel a que deben de amar a Dios. Sobre todo, ¿verdad? Primero amará a Dios. Y segundo mandamiento es al prójimo como a ti mismo. Y todos los otros mandamientos se derivan de estos dos mandamientos. Por eso Jesús le dice que la ley se encierra en un mandamiento: amará al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. O sea, en eso se encierra toda la ley, porque la ley se deriva de amar a Dios y amar a prójimo. Si tú amas a Dios, puedes amar a prójimo. Pero entonces fíjate qué cosas que si tú amas a Dios y no amas al prójimo, entonces dice que no puede amar a Dios. Entonces tú estás haciendo una creencia en ti misma falsa. Porque si tú no amas al prójimo, entonces no puedes amar a Dios. Entonces, si yo amo a Dios, sí puedo amar al prójimo. ¿Tú ves qué cosa más maravillosa hace Dios? Es imposible que una persona que ame a Dios pueda aborrecer a los demás. Entonces, la interpretación de este verso, chismear, en el lenguaje que fue escrito en hebreo, tiene más peso que para nosotros es murmurar. Describe a alguien que va entre el pueblo difundiendo información dañina. El concepto de chisme aparece en la Biblia muy poquitas veces. 133 veces. Fíjate si a Dios le interesa que nosotros nos amemos los unos a los otros. Fíjate si a Dios le interesa. O sea, el amor es
El mejor camino, dice Pablo, yo os presento un mejor camino. El camino del amor. Amar. Amar cuando me hacen daño. Amar cuando me critican. Amar cuando me odian. Amar cuando matan o qué sé yo, o me quitan lo que es mío. Es difícil, ¿verdad? Es difícil cuando te hacen algo que tú dices, no, que yo no lo puedo perdonar. Pero nos manda las Escrituras a amarlo, y amarlo nos lleva al perdón, a perdonar a la persona. Entonces, ¿por qué calumniamos a otros? ¿Cuál es la razón que nos lleva a nosotros a calumniar a otra persona? Porque podemos calumniarles sin responsabilidad ni amenazas, porque no están escuchando. Bueno, es muy bueno hablar a espaldas del otro cuando la otra persona no está. ¿A que sí? Es muy fácil, ¿no? Calumniar a otra persona, hablar, decir cualquier cosa de la otra persona cuando no está presente. Susurrar de otros permite hablar sin ser descubiertos, evita sospechas y consecuencias al evitar validar lo que se dijo. Bueno, una cosa es que yo aquí ahora hable mal públicamente delante de todos ustedes de alguien que no está aquí, ¿cierto? Otra cosa es que todos ustedes estén aquí y que yo vaya donde Alberto y le susurre a los oídos acerca de alguien que puede ser que esté aquí en este lugar o que no esté aquí en este lugar. Pero ustedes no han escuchado nada, solamente lo ha escuchado ¿quién? Alberto. Entonces, Alberto podrá decir que a esa persona que yo le dije a él, pero no hay testigo. No hay testigo, ¿cierto? Entonces yo puedo decir, pues tu palabra contra la mía. ¿No? ¿Ves que es muy fácil hacerlo de dos formas? O públicamente, que los demás me escuchen, o susurrarle al oído a una persona. Pero ambas cosas es lo mismo. Van a producir el mismo resultado. Porque es un chisme. Es una calumnia, ¿verdad? Entonces, ambas cosas Dios la condena. Dios dice que no debemos de hacerlo. ¿Por qué debemos cuidar nuestras palabras? ¿Por qué razón debemos de cuidar nuestra palabra? Jesús dijo, pero yo os digo que en el día del juicio los hombres darán cuenta de toda palabra ociosa que hablen. Hay una versión que dice que salga de su boca. Escucha bien, sea público o sea en secreto, porque para Dios no hay nada que esté oculto. A Él nada se le puede esconder. Tú puedes hacer todo lo que tú quieras. Y a Él nada se le puede esconder. Está en Mateo capítulo 12, versículo 36. El peligro de esta acción. Aunque podemos ocultarnos ante las personas al susurrar palabras, no podemos ocultarnos ante Dios, que es omnisciente, porque los ojos de Jehová están en todo lugar, observando a los malos y a los buenos. Proverbios capítulo 15, versículo 3. O sea, el Dios que todo lo ve. Fíjate, todo lo sabe, todo lo ve y está en todos los lugares. O sea, por eso Él es
omnisciente, omnipotente y omnipresente. 3 atributos de Dios que nadie puede poseer. Solo Él. Para vencer el chisme en nuestra vida, primero debemos controlar el corazón, no solo la lengua, porque ¿de la qué? De la abundancia del corazón habla la boca. Mateo capítulo 12, versículo 34 y 35. De la abundancia, de todo lo que hay en el corazón, de todo lo que tú tienes ahí en el corazón, eso tiene que salir. Eso saca la boca. Santiago capítulo 3, versículo 8, afirma que ningún hombre puede domar la lengua. La lengua es un miembro indomable. Nadie puede controlarla. Lo que significa que solo podemos controlar la lengua cuando nuestro corazón está diariamente a los pies de Cristo. Si fallamos, volvemos a levantarnos y a luchar por no caer de nuevo. Si pecamos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Reconciliarnos. Si fallamos, si murmuramos, si criticamos contra otra persona, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pedirle perdón a esa persona. Acercarnos y decirle, mira que yo he dicho otra cosa de ti, ¿verdad? Y luego, entonces también arreglarnos, reconciliarnos con el Señor, porque hemos pecado. O sea que no es suficiente solamente yo arreglar la cosa con mi prójimo, sino con Dios también. Y esto es muy difícil. Yo te quiero decir que esta lucha hace que muchas personas no busquen de Dios, que muchas personas no quieran ir a una iglesia. Porque tienen muchos problemas, porque han cometido muchos errores. Y les da vergüenza o pesadez ir a pedirle perdón a un familiar, a un amigo, un compañero de trabajo. Es difícil, ¿verdad? Pero con lo fácil que es hacer el daño, ¿no? Y siempre digo, con el mismo valor que yo hago el daño, con ese mismo valor debo de enfrentar la consecuencia. Porque toda acción tiene una reacción, ¿verdad? Tiene una consecuencia. Y debemos de ser responsables, ¿verdad? A ver, que tú dijiste tal cosa de mí. Si lo dije, debo de decir, sí, es verdad. Y lo dije por tal razón. ¿Cierto? Ahora, si no lo dije, pues no tengo por qué decir, sí, yo lo dije. Vamos a buscar quién dijo que yo dije. Y a ver qué ha pasado. ¿Verdad? Porque puede ser que haya una confusión, un error, que yo haya dicho una cosa y la otra persona haya entendido que yo dije, o que yo quise decir eso, ¿verdad? Cuando la información llega al oído de la otra persona, llega distorsionada. ¿Cierto? Entonces, pues hay que buscar la razón. Entonces, haremos un paréntesis grande para aclarar algo aquí que no se nos puede pasar. Hay dos tipos de traducciones bíblicas en cuanto a este texto bíblico. Traducciones literales que usan el texto más fiel. Por ejemplo, la Reina Valera mantiene el original del verbo en que se escribió, como lo hemos visto anteriormente. La Reina Valera de 1909 mantiene el texto en el verbo, ¿verdad? Como se escribió. Las traducciones dinámicas, que son todas estas traducciones que hoy día nosotros tenemos, como la Nueva Traducción Viviente, la NBI, ¿verdad?
mira, de las Américas, pues, hay montones de traducciones de la Biblia que hoy día encontramos. Entonces las traducciones dinámicas buscan que el mensaje sea comprensible hoy, porque expresan ideas. Por ejemplo, estas dos versiones que tenemos aquí, la Nueva Traducción Viviente y la NBI, quieren aclarar lo que tú estás leyendo, quieren aclarar, darle más información al texto bíblico. Entonces, fijémonos en estas dos versiones. En la Reina Valera de 1960, dice: no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. La Nueva Traducción Viviente, el mismo verso dice: no disemines chismes difamatorios entre tu pueblo, no te quedes con los brazos cruzados cuando la vida de tu prójimo corre peligro. Yo soy el Señor. Muy diferente, ¿verdad? Dicen lo mismo, intenta explicar, intenta aclarar más el verbo. ¿Sí lo ven? Tú lo entiendes perfectamente. Bueno, dicen lo mismo, pero con otras palabras. ¿Cierto? Entonces, por eso queremos aclararlo, porque a lo mejor tú lo lees en otra Biblia y podría decir: no, pues el pastor se equivocó, porque aquí no dice lo que él estaba explicando. Está queriendo ampliar más el conocimiento de lo que Moisés escribió. Entonces, la diferencia entre la Nueva Traducción Viviente de Levítico 19:16 proviene de traducir: no te quedes con los brazos cruzados cuando la vida de tu prójimo corre peligro, usando traducción que enfatiza el respeto y la no agresión hacia el prójimo, en lugar de usar el verbo razonar, presente en otras traducciones como la Reina Valera, que usa un lenguaje más literal o idiomático. La Nueva Traducción Viviente quiere decir que una calumnia podía llevar a un juicio en el que la vida del acusado está en juego. De ahí la expresión literal: no te apoyarás en la sangre de tu prójimo. No te apoyas. ¿Sí lo ven? Entonces, la verdad es que según los comentaristas, atentar contra la vida no está claro, pero sí se enlaza con el versículo anterior y el 9º mandamiento: no darás falso testimonio contra tu prójimo. Y esto sí que queda claro aquí, ¿verdad?, en este texto bíblico. En cuanto a esa enseñanza, Jesús añade que la ira y los insultos también son atentados, es decir, pecados. Mateo capítulo 5, versículos 21 y 22, Jesús nos enseña: la santidad debe ir acompañado del control del corazón y de las palabras. Ahí está el texto bíblico que dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, como empezamos el pasaje que leemos, está dentro de la vida del pueblo de Israel, donde la existencia o existían leyes claras para delitos graves como robo, violación, homicidio, calumnia y todas estas cosas que hemos visto. El versículo 17
encontramos en el versículo 17 el aborrecer. Si lo quiere poner David, lo podemos leer nuevamente para refrescar, porque como ya hemos comentado muchas cosas, se nos habrá olvidado. Versículo 17 dice, no fomentes odio en tu corazón contra ninguno de tus parientes. Aclara los asuntos con la gente en forma directa, a fin de que no seas culpable de su pecado. Aborrecer, ¿verdad? No aborrecer a una persona implica odiarle y tener rencor o resentimiento hacia él. El odio que se compara con asesinato. Esto lo leemos en 1 de Juan, capítulo 3, versículo 15. Todo el que odia a un hermano, en el fondo de su corazón es un asesino. Y ustedes saben que ningún asesino tiene la vida eterna en Dios. No ha matado a nadie, no ha cogido un cuchillo ni una pistola para matar a una persona. ¿Qué es lo que dice el texto bíblico? El que lo odia. El que lo odia. Wow. ¿Sí lo ve? Que dice todo el que odia a un hermano en el fondo de tu corazón es un... No hace falta quitarle la vida a una persona. Si tú estás lleno de odio contra una persona, es que si tú odias a una persona, tú no puedes verlo, tú no quieres verlo, tú quieres que esa persona desaparezca. ¿Cuáles son los deseos tuyos? ¿Cuál es tu anhelo cuando tú tienes odio contra una persona? En realidad, está matando, ¿no?, a esa persona. Fíjate en la frase, razonarás. ¿Sabe lo que es razonar? Hablarlo. Es hablar con esa persona. Es decir, es expresar lo que tú sientes contra él. Eso que te choca, eso que hay en esa persona que te choca, es sentarte y hablarlo. Que él lo sepa, igual él no lo sabe. Igual aquí hay alguien que me odie y yo no lo sepa, que tenga algo contra mí. Quizá yo haya dicho algo que le haya ofendido, no lo sé. ¿Cierto? Pero hay que hablar, ¿no?, con esa persona, hay que expresarle y decirle, mire, yo siento mucho dolor contra usted por tal razón. Igual a un malentendido, pero esa persona igual no lo sabe, ¿no?, que tú tienes tanto dolor contra él. Razonarás con tu prójimo. La Reina Valera, la palabra en hebreo significa reprender, corregir, dialogar, para convencer. Intuimos que esto es en privado. No tiene que hacer una reunión, agrupar muchas personas para tú hablar con esa otra persona, ¿cierto? A veces empeoramos la cosa cuando nos reunimos con una persona para aclarar algunos malos entendidos. Y empezamos a recordarle desde el primer día cómo empezó las cosas hasta cómo terminó, hasta tú tener el corazón así tan cargado. Y volver otra vez a sacar todas esas cosas es causar más dolor. Entonces no está solucionando nada. ¿Qué es lo que debes de hacer? Expresar cómo tú te sientes. Expresar tu dolor. Y pedir perdón. Aclarar los asuntos con la gente en forma directa. Nueva Traducción Viviente. Es muy
contrario a la inclinación humana, a lo que hacemos siempre. Dios ordena a no aborrecer a nuestro prójimo cuando nos ha fallado. Lo natural es conspirar o tramar una venganza contra él. Pero Dios manda otra cosa, razonar con él para no hacernos partícipe de su pecado. Bueno, es una forma, un medio para nosotros ser liberados de esa carga, de esa culpa, ¿cierto? Para que no seamos juzgados con esa otra persona o ya corto, ¿verdad? Ese lazo que había entre nosotros dos que nos hacía ser partícipe, ¿verdad? Si él quiere seguir, pues allá él, pero mi deber es yo solucionar las cosas, yo estar bien contigo y con Dios, ¿cierto? De hecho, la Biblia nos manda que si él no quiere escucharme, debo de buscar a 2 testigos para intentar convencerlo. Y si él no quiere, entonces dice que ya quedó libre. Él ya se entenderá con Dios, ¿cierto? Jesucristo ha mejorado este mandato y le ha dado nuevo brillo y luz. Si hablas en privado con tu hermano que pecó contra ti y no hace caso, busca testigos. Si no hace caso, dilo a la iglesia. Mateo capítulo 18, 15 al versículo 17. Podemos leerlo estos 2 versos y vamos a ver lo que el mismo Jesús aquí está enseñando. ¿Qué debemos de hacer? Dirá lo mismo. Dice, si un creyente peca contra ti, háblale en privado y hazle ver su falta. Si te escucha y confiesa el pecado, has recuperado a esa persona. Pero si no te hace caso, toma a 1 o 2 más contigo y vuelve a hablarle para que los 2 o 3 testigos puedan confirmar todo lo que digas. Si aún así la persona se niega a escuchar, lleva el caso ante la iglesia. Luego, si la persona no acepta la decisión de la iglesia, trata a esa persona como a un pagano o como a un corrupto cobrador de impuestos. ¿Ve? Son los pasos que nosotros debemos de dar. Y así tú te libras de ese pecado. Versículo 18 de Levítico. Estamos en el versículo 10, capítulo 19. Vamos al versículo 18. Aquí encontramos el rencor. El rencor. Dice, no busques vengarte, ni guardes rencor contra tus hermanos israelitas, sino ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Antes de avanzar, queremos recordar el versículo 16 que había. 15 primero, perdón, el 15 era no hacer distinción, ¿cierto? Versículo 16, no chismear. Versículo 17, no aborrecer. Y el versículo 18, no guardar rencor. ¿Lo recuerda? Lo que hemos aprendido.
No hacer distinción, no chismear, no aborrecer, no guardar rencor. Esto es una actitud del corazón contraria al amor. Aborrecer es contrario al amor. Quienes se dejan guiar por preceptos oscuros como la venganza o el rencor, descubren que al final no aman a Dios. Primera de Juan 4, 20 y 21. Verá qué sencillo es ser cristiano. Es sencillo ser cristiano. Sí, este verso lo aclara, pero muy bien. ¿Qué dice? Si alguien dice, amo a Dios, pero odia a otro creyente, esa persona es mentirosa, pues si no amamos a quienes podemos ver, ¿qué dice? ¿Cómo vamos a amar a Dios a quien no podemos ver? ¿Sí lo ve? Si tú y yo compartimos el mismo territorio, hablamos el mismo idioma, nos vemos, tenemos que sobrevivir, ¿no? Entonces, y nos odiamos y no nos amamos a alguien que nosotros no vemos, ¿cómo podemos amar? Siguiente verso, David. Siguiente verso. Verso 21. Dice, y Él nos ha dado el siguiente mandato. Los que aman a Dios deben amar también a sus hermanos creyentes. Los que aman a Dios. ¿Es sencillo o no es sencillo? ¿O se hace difícil? No. Solo es obedecer. Solo es seguir el mandamiento del Señor. Jesús es nuestro ejemplo hoy día. Sufrió injusticia sin odiar, pero perdona a todos los que le maltratan. Y él dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esta es la frase que Jesús dijo cuando estaba clavado allí en la cruz del Calvario. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Nos enseñó, incluso a los que nos odian, nosotros debemos de amarlo. En Mateo 5, versículo 44. Pero yo digo, ama a tus enemigos, ora por los que te persiguen. Amar. Esto es doloroso, ¿verdad? Pero tenemos que hacerlo. Él nos ha dejado el mejor ejemplo para que nosotros podamos vivir en armonía, los unos con los otros y con Dios. Amados los unos a los otros, exhortados los unos a los otros. Yo le invito a que busquen esos versos que dicen los unos a los otros. Pueden buscar ahí texto bíblico que diga los unos a los otros. Y va a ver cuántos versos en el Nuevo Testamento van a encontrar que dicen, estimulados al amor y a las buenas obras, los unos a los otros. Hay muchos versos en el Nuevo Testamento que nos dicen los unos a los otros. ¿Cómo vamos a conocer? Los discípulos hicieron una pregunta a Jesús. ¿Cómo yo voy a conocer quiénes son mis hermanos? ¿Quiénes son los que te siguen a ti? ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Si os amáis los unos a los otros, seréis mis discípulos. Si os amáis los unos a los otros. ¿Cierto? Y este es un fruto. Es el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu.
amarnos los unos a los otros. Así que yo te invito a que te pongas en pies. Yo quiero que en esta noche reflexionemos un minuto sobre lo que hemos aprendido en esta noche. Si hay diferencia en tu corazón con otras personas, si tú te sientes superior o inferior a otras personas, si a lo mejor has calumniado a algunas personas y te sientes mal por eso, si a lo mejor aborrece a alguien o siente rencor en tu corazón, si uno de estos 4 pasos que hemos aprendido en esta noche, si aparece algo, alguna raíz de esto en tu corazón, cierra tus ojos y pídele al Señor que lo quite de ti, que perdone y que te haga ser una nueva persona en Él.